Que la paz de Dios esté siempre contigo y con tu familia. Mi nombre es José Moreno. Es un gusto siempre estar presente en la palabra del Señor, con estas clases semanales que están diseñadas para ti y los tuyos, para que semana a semana tú los puedas reunir y les puedas compartir de una manera sencilla, pero no por ello superficial, la palabra del Señor. No, nosotros tenemos que ahondar en la palabra. No estamos llamados a leerla, sino a conocerla, a estudiarla y sobre todo a vivirla, porque la palabra del Señor es algo para que nosotros lo hagamos. Estoy muy contento porque en esta ocasión, en este video, es la porción número 24 y estamos comenzando el tercero de los libros de la Torá. Tú que me has estado acompañando, has estado viendo conmigo el libro del Génesis, que originalmente se llama Bereshit, el segundo que es el Éxodo, cuyo nombre en hebreo es Shemot, y ahora estaremos viendo el libro de Levítico, cuyo nombre es Vayikra, y ese es el nombre que lleva esta porción. Vamos a ver algo acerca de, pues, ¿qué será? Tendremos algo relacionado acerca de los animales. Tendremos algo relacionado acerca de la granja. De hecho, hoy quise venir con una camisa a cuadros que me sugirió mi esposa, ¿verdad? Porque vamos a ver algo de la granja. Y hablando de la granja, de los animalitos, me estaba yo acordando que en una ocasión allí en el campo estaban jugando fútbol las ovejas cara blanca con las ovejas cara negra. Sí, estaban jugando fútbol. Era un juego amistoso y lo estaban llevando muy, muy bien. Sin embargo, pues como es un fútbol de campo, ¿verdad? En una de esas, una de las ovejas pateó muy fuerte la pelota y se fue bastante lejos. Se voltea con la otra y le dice lo único que las ovejas saben decir: ve. Y entonces la otra oveja, muy tranquila y muy calmada, le contesta: ve tú. La palabra de Dios es buena y nos debe de siempre causar un regocijo. ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos alegría? ¿Qué sería de la vida si no pudiéramos reír y gozarnos? El tema de hoy tiene algo que ver precisamente con los animalitos, porque el libro de Vayikra, el libro de Levítico, nos habla de esos famosos sacrificios animales. Y si tú eres un conocedor de la palabra de Dios, a lo mejor tú estarás pensando: oye, momento, pero eso ya pasó, ya sucedió, eso ya no tiene nada que ver con nuestra actualidad. Déjame decirte que por algo dice el Salmo 19 que la palabra de Dios es perfecta y permanece para siempre. Y por algo Jesús dijo: mis palabras no van a pasar, el cielo y la tierra se podrán acabar. De hecho, se tendrán que renovar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que todas esas ideas que tú hayas llegado a escuchar o que alguien te haya dicho que hay cosas que en la Biblia ya están obsoletas o están abolidas, déjame decirte, bueno, pues no es así. La palabra de Dios es viva, es eficaz y siempre tiene algo que enseñarnos. Así que esos sacrificios también nos van a enseñar algo el día de hoy. Te voy a dar el texto de esta semana para que tú lo leas completo. Son un poco más de cinco capítulos. Es Levítico capítulo 1, desde el versículo 1, obviamente, hasta Levítico 6, versículo 7. ¿Sí? Repito la cita para que tú la leas en la semana y tengas un contexto con lo cual tú puedas aprender y obviamente enseñar mucho mejor. Levítico 1:1 a Levítico 6:7. Quisiera yo llamar tu atención a esto: los muchos contra los pocos. El día de hoy nosotros estamos viviendo precisamente algo así. Los medios de comunicación nos están presentando cada día en las noticias cómo el fuerte está atacando al débil, ¿verdad que sí? ¿Sabes a lo que me refiero? De hecho, el presidente de Ucrania está solicitando a Israel que intervenga, está solicitando ayuda por todos los medios, ya la solicitó a las Naciones Unidas, ya la solicitó a la OTAN, ya la solicitó a los Estados Unidos, ahora lo está haciendo a Israel. Y les está diciendo de esta manera: el 24 de febrero
Rusia comenzó su invasión al país, al pequeño en comparación, ¿verdad? Al pequeño país de Ucrania. Y les quiso repetir el asunto del 24 de febrero. ¿Sabes por qué? Porque precisamente un 24 de febrero, pero de hace muchísimo tiempo, se fundó el partido nazi en Alemania. Entonces, cuando esta fecha se les dice al pueblo de Israel, ellos saben perfectamente que deben de tener cuidado con algo, y obviamente por eso se los estaba diciendo. Con esto, yo en lo particular, evidentemente no estoy diciendo por ningún motivo que Rusia sea un equiparable al partido nazi alemán, pero sí estamos viendo que Ucrania está necesitando ayuda. ¿Cuándo sabremos en una guerra cuándo es la parte justa, cuándo es la parte injusta? Esto será difícil de saber. Lo que sí es que vayan nuestras oraciones y dirigidas en favor de todas aquellas familias que están siendo agredidas, de todas aquellas familias que están siendo desprendidas de sus lugares de vivencia y sobre todo de su paz, y que están siendo obligadas a salir de sus lugares con mucha tristeza, con mucho dolor y con pérdidas humanas. El Señor guarde en paz a todas aquellas personas y puedan ellos pronto encontrar la paz del Señor, ¿no te parece? Pero bueno, te decía yo, los muchos contra los pocos, ¿te parece justo? En la actualidad a nadie le sorprende que el grande le gane precisamente al pequeño, que la gente con más recursos, con más dinero, con más conexiones, con más influencia, sean los que generalmente ganan las batallas en esta vida. Pero ¿sabes qué? A Dios le sigue gustando cuando el pequeño le gana al grande. A Dios le sigue gustando mucho cuando el pobre vive mejor y más feliz que el rico. A Dios le sigue gustando mucho más cuando aquella persona que se siente sola vive más tranquila, más segura que aquel que tiene supuestamente muchos alrededor de él, que lo cuidan y que lo protegen. Los muchos contra los pocos. Pero vamos a ver que esto también está metido en la palabra de Levítico, porque si tú en algún momento tú te sientes solo, tú te sientes pequeño, tú te sientes débil, te sientes pobre, te sientes triste, te sientes que hay una deficiencia en tu vida, que algo no está caminando como debería de ser, y que si tu condición fuera diferente, tú entonces podrías vivir una vida mejor. Quiero que sepas que el libro de Levítico encierra en sí mismo, en todo lo que vamos a ver acerca de los temas que trata el libro de Levítico, el secreto, que no es tan secreto, de cómo podemos vivir a pesar de que tengamos enfrente un mundo mucho más grande, mucho más poderoso y aparentemente con mucho más recursos de los que nosotros tenemos, y que obviamente con mucho más victoria que la que nosotros tengamos. Si tú el día de hoy sientes que los fracasos son muy grandes en comparación con los logros que has tenido, tú necesitas leer el libro de Vallecra, y te invito a que lo hagas junto con nosotros. Esta porción del libro de Vallecra, como te dije, es el libro de Levítico, comienza con un llamado. Pero Moisés no es el primero de los llamados que ya había recibido. A Moisés fue llamado, por ejemplo, si estuviste conmigo en las clases anteriores, y si no, te invito que las veas. Todos los videos, te digo, ya son al día de hoy, ya son pues varios videos, sí, muchos videos, pero en esta ocasión ya es la porción número 24. Yo te invito a que los veas porque Moisés fue llamado, por ejemplo, fue llamado en la zarza. Sí, un pequeño arbusto del desierto, sí, que se encendió, se prendía, y en medio del fuego, ahí fue llamado Moisés, ¿sale? En esa ocasión fue llamado para libertad. Pero en otra ocasión fue llamado Moisés en lo alto de una montaña, el monte Sinai. Ahí fue llamado para que él escribiera precisamente la Torá, la palabra del Señor, o al menos el Pentateuco, el comienzo de lo que tú y yo llamamos la Biblia. Eso fue lo que Moisés escribió en ese segundo llamado. Pero ahora Moisés está siendo llamado en ese tabernáculo que fue construido en medio de una nube. Aquí no hay fuego, ¿verdad? Aquí no hay esos truenos, ¿verdad?, de la montaña, pero aquí lo que hay es una nube.
una nube, una neblina. ¿Te gustan los días nublados? A mi esposa y a mí nos gusta mucho ir a la parte norte de nuestro estado porque ahí hay una sierra y las nubes, ¿verdad? Vas entre nubes, es tan hermoso, te trae un sentido de paz. Yo cada vez que leo el libro de Levítico, a pesar de que nos habla de sacrificios, hay un sentido de tranquilidad y de paz. Porque en esta ocasión el propósito del llamado para Moisés fue diferente. En la zarza, Moisés fue llamado para salvación. En el Sinaí, Moisés fue llamado para instrucción. Y aquí, en medio de la nube, ¿para qué fue llamado Moisés? Para santidad. Y si tú te fijas, es el mismo llamado que ha tenido tu vida. Sí, tú también fuiste llamado originalmente para ser salvo, ¿verdad que sí? Cuando tú aceptaste a Jesús como tu Señor y salvación, tu Señor y Salvador, tú entraste a una vida de libertad. ¿Por qué? Porque fuiste llamado a salvación. Pero eso no es suficiente. Hay un segundo llamado y tú tienes que ser llamado al Sinaí, a la instrucción. Hay mucha gente que llega y dice, oye, pero ¿para qué meterse tanto en la Biblia? Porque necesitamos un llamado a la instrucción. Los salvos deben de ser instruidos. Pero hay un tercer nivel de llamado y este es el llamado a la santidad. Ese es el llamado de paz que Dios te llama a través de las nubes. Otra de las particularidades o de las peculiaridades de este hermosísimo libro del Levítico, que por cierto no es un libro muy leído, ni siquiera en las comunidades de fe, es que es el libro más pequeño de la Torá, pero no por eso significa que sea menos importante. Es el libro central de la Torá, pero por eso no significa que sea el más importante. ¿Y por qué digo que es el libro central de la Torá? Bueno, pues porque hay 2 libros antes de él, Génesis y Éxodo, y porque hay 2 libros después, Números y Deuteronomio. Pero sí es el libro central y por ello podemos entender que es el corazón de la Torá. Sí, el corazón de la Torá. ¿Y de qué se trata el libro del Levítico? Yo ya te fui dando algunas pistas, ¿verdad? El secreto de poder hacerte fuerte ante la adversidad, por ejemplo, pero también tiene que ver con los sacrificios, ¿verdad? Yo ya te empecé a decir algunas cosas interesantes, pero acompáñeme en estas lecciones, en estos capítulos que tiene Levítico, para que tú puedas entender realmente para qué es este hermoso libro. Este hermoso libro, obviamente uno de los temas más grandes que tiene este maravilloso libro es el tema de la santidad. Y yo sé que ese tema, o mejor dicho, esa palabra de santidad, cualquiera la puede entender de diferentes maneras o en diferentes contextos respecto a lo que ha aprendido o al contexto religioso que cada uno tenga. Pero la santidad no tiene que ver con religión, tiene que ver con la palabra de Dios. De hecho, no es la religión la que define la santidad, ni la cultura, ni las modas, ni la opinión de nadie. Es Dios y su palabra y nada más lo que define qué es santo y qué no lo es. Si quieres, a partir del capítulo 18 en adelante lo podremos ver un poquito más. Pero la santidad, sobre todo, lo primero que tú ves en el libro de Levítico es que y van a hacer esto, y van a hacer esto otro, y van a hacer esto otro, y van a hacer, es hacer, acción. La santidad tiene que ver mucho más con la acción que con el conocimiento. La santidad tiene que ver mucho más con la acción que con el estarse comparando la vida de uno con otro. La gente el día de hoy compara su vida muchas veces en las redes sociales con la vida de otros y dice, no, yo estoy mejor que esa persona, y piensa que de esa manera es una persona más o menos santa. Eso no tiene nada que ver. Créeme, Dios no hizo el libro de libros, la Biblia, en las redes sociales. Dios nos enseña qué sí es santo y qué no es santo. Pero vamos al primero de los versículos del libro de Levítico para poder entrar en materia, y dice así: llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno entre vosotros ofreciere ofrenda al Señor, ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Inmediatamente el Señor, al querer hablar de santidad, nos empieza a hablar de ofrendas.
Y aquí dice, llamó el Señor a Moisés. Ahí está el llamado. Ahí está el llamado. Y muchos dirán, bueno, ese fue el llamado para Moisés. El llamado a la salvación, sí, fue para Moisés, pero también fue para ti. El llamado a la instrucción, sube al Sinaí, fue para Moisés, pero también fue para ti. El llamado a la santidad fue para Moisés, pero también es para ti y para tu familia también. Y aquí les está diciendo, cuando los está llamando, ¿por qué? Porque los está llamando a la santidad. Lo primero que les está hablando es de ofrendas. Santidad y ofrendas están muy relacionadas. Y esas ofrendas tenían que ser, dice ahí, de ganado vacuno o de ganado ovejuno. Cuando empezamos a leer el libro de Levítico, y tú lo vas a empezar a leer ahora que lo leas en la semana, te vas a dar cuenta que la primera ofrenda que habla es de ganado vacuno. Y si tú conoces las vacas, los toros, ¿verdad? Sabrás que son animales más grandes que las ovejas y las cabras, que las menciona después. Y estas son más grandes que las palomas, que las menciona todavía después. Y así se va de lo grande a lo pequeño. Y es que tratándose de las ofrendas, Dios quiere que siempre le apuntes siempre a lo más grande, a lo mejor. Cuando vayas a hacer algo para Dios, cuando vayas a pensar en Dios, cuando vayas a dedicarle un tiempo al Señor, cuando vayas a dedicarle una ofrenda al Señor, lo que sea, no pienses siempre en lo menos para crecer a lo más. No, Levítico te enseña, empieza siempre, si puedes, desde lo más que puedas. Cuando le vayas a dar un tiempo al Señor, dale el mejor de tus tiempos. Cuando vayas a darle, inclusive vayas a destinar algo de tus recursos, no destines de lo menos. Destina siempre de los más. Pero yo quiero decirte, por cierto, ¿ustedes saben qué significa SOS? SOS, SOS, SOS. ¿Lo hemos visto en algún lado? Cuando alguna persona está perdida, ¿verdad? Pone las siglas SOS, ¿verdad? Que está pidiendo auxilio, es literalmente lo que está pidiendo, auxilio, ¿verdad? Sálvenme. ¿De dónde viene eso? Del inglés save our souls, que significa salven nuestras almas, eso significa SOS. Pero el día de hoy le vamos a dar un nuevo significado a SOS. ¿Cuál sería el significado bíblico de SOS? No es Save Our Souls, que por cierto es muy bueno, pero sería este: santidad, ofrenda y sacrificio. Santidad, ofrenda y sacrificio. Para acercarnos a Dios, para levantar esa llamada, ¿verdad? Vamos a pensar que Dios nos está llamando. Y nosotros oímos la llamada y hacemos esto. Para levantar esa llamada, nosotros lo hacemos a través de santidad, ofrenda y sacrificio. Ese es el SOS que necesitamos. ¿Qué necesitamos tú y yo el día de hoy? Te voy a leer algunas escrituras para que entendamos un poquito más esto. Hebreos 12:14 dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Quieres acercarte a Dios? ¿Quieres estar cerca de Dios? ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres encontrarte con Dios? ¿Alguna vez alguien te ha dicho, tú necesitas un encuentro con Dios? Sí, perfectamente. Ok. ¿Qué necesitas? Santidad. Aquí dice, sin santidad nadie verá a Dios. Santiago 4:8 dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Obviamente nos habla de un proceso que todos necesitamos, porque todos hemos pecado y necesitamos ese proceso para acercarnos a Dios. ¿Te fijas cómo la Biblia nos sigue hablando en el Nuevo Testamento de que nos acerquemos a Dios? Por eso es que podemos leer el libro de Levítico con mucha atención y aprender de él cómo es que necesitamos acercarnos a Dios. La gente piensa que acercarse a Dios puede ser de cualquier manera, pero quiero ser muy claro. La Biblia, la verdad nos enseña, para acercarte a Dios tú tienes que procurar la santidad, la S. Tienes que ser
alguien que ofrece. Y tercero, tienes que hacer con ello un sacrificio. Por supuesto que sí. La gente cuando se le habla de sacrificio inmediatamente dice, oye, pero si Jesús ya hizo el sacrificio, perfecto. Sí, pero ese fue para tu salvación. Pero ahora, para que te acerques a Dios, tú necesitas también hacer sacrificios. ¿A quién le gusta hacer sacrificios el día de hoy? Es difícil, ¿verdad que sí? Te voy a dar otra cita, Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón delante del Señor, su Dios, en el lugar que Él escogiere. En la fiesta solemne, 1 de los panes sin levadura. En la fiesta solemne, 2 de las semanas, y en la fiesta solemne, 3 de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. ¿Sabes qué no le gusta a Dios? Que llegues delante de Él con las manos vacías, de una manera improvisada, sin nada que ofrecerle, sin ningún sacrificio. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios quiere de nosotros santidad, quiere de nosotros que nosotros le ofrezcamos algo, y eso tiene que ser a través de un sacrificio. Y bueno, podemos entender lo de la santidad un poco, ¿verdad? Podemos entender lo de ser de un corazón generoso, pero eso de los sacrificios, ¿será que Dios quiere sacrificios el día de hoy? ¿Será que Dios quiere esas vacas, esos toros? ¿Será que Dios quiere esas ovejas, esas cabras? ¿Dios necesita la sangre de esos animalitos? En realidad, ¿Dios quiere que hagamos ese tipo de sacrificios? Acuérdate, la palabra de Dios nos enseña muchas cosas. Y hoy te voy a invitar a que hagas esos sacrificios de animales. Pero más bien, o mejor dicho, a que hagas sacrificios de esas actitudes animales. ¿A qué me refiero? Mira, sacrificio viene de la palabra hebrea corbán, que a su vez viene de la raíz karaf, que significa acercarse. De tal manera que con el hebreo nosotros entendemos que no podemos estar cerca de Dios si no hay ese corbán, si no hay ese sacrificio. Así que lo primero que tienes que hacer es entender que algo te va a costar para acercarte a Dios. Es cierto, tu salvación fue pagada por completo por Jesús de Nazaret. Bendito sea el Señor, el enviado, el ungido, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, tu salvación ya fue pagada, pero para que tú te acerques al Señor, ahora tú tienes que llevar un sacrificio. Y estos 3 animalitos que el día de hoy vamos a ver nos van a enseñar mucho acerca de las cosas que nosotros tenemos que sacrificar. Los sacrificios entonces nos acercan a Dios. Repito, los sacrificios nos acercan a Dios, pero decirlo en sentido contrario también es muy correcto. La falta de sacrificio en nuestra vida nos alejan de Dios. Así que vamos a ver cuáles son estos sacrificios. Levítico 1:3 dice así: si la ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Dios. Tengo aquí el primero de los animalitos que se ofrecen. Espero que se vea con claridad allí la imagen, ¿verdad? Tiene que ser macho. Todos los animalitos tenían que ser machos. Y si va a ser de ganado vacuno, bueno, al macho del ganado vacuno le decimos toro, ¿verdad? Y aquí lo tenemos en la imagen. Tenemos una imagen de él, ahí tiene sus cuernos. Este es el primero de ellos, ¿sale? Muy bien. Entonces, pero tenemos algunos otros. Tenemos en Levítico 1:10, dice: si la ofrenda para el holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, tendría que ser. Y aquí tengo estas dos. Tengo las cabras, ¿verdad? Las voy a acercar un poquito más. Y tengo las ovejas. Ahí están. Muy bien. Ok. ¿Qué nos están diciendo estas cosas? Yo quisiera preguntarte, ¿con cuál de estos 3 animalitos te podrías identificar tú más? Porque en realidad Dios no te está pidiendo que vayas por un toro y que lo sacrifiques. Sin embargo, hay características del toro que sí encontramos en algunas personas. El toro por naturaleza, ¿sabes cómo es? El toro Dios le dotó de unas astas ahí en su cabeza, unos cuernos. Y con esos cuernos él suele tener un trato con los demás animales o con las demás cosas que él se encuentra a su paso.
El toro por naturaleza es agresivo. Y cuando algo se presenta delante de él, ¿sabes qué hace el toro con esos cuernos? ¡Ándale! Efectivamente. Cuando yo recuerdo que cuando iba yo de excursión con mis amigos, en una ocasión íbamos pasando por las rancherías de la parte norte de mi estado, y entonces ahí en las rancherías pues había vacas, pero también había toros, y uno pues tenía que pasar a través de ellas porque no había camino, porque vas entre la sierra, y cuando vas caminando allí, a veces los toros se nos quedaban viendo, y cuando estaban un poco cerca de nosotros sí nos llegaron a corretear. Pero afortunadamente pues salimos bien librados. Pero sí nos dimos cuenta que el toro por naturaleza es agresivo. Y cuando el toro ve que algo no le gusta, reacciona de una manera activa. Así es el toro, ¿sí? Y reacciona de una manera activa porque a él no le gusta que estén en su territorio, o no le gusta quizá el color rojo, o no le gusta que alguien esté cerca. En fin, así es el toro. Hay personas cuyas actitudes son como las de un toro. Son gobernados de esta manera. ¿Por qué? Porque por naturaleza son agresivos. No toleran mucho a los demás y reaccionan de una manera muy activa. ¿Sabes para qué? Para cambiar su entorno. Son aquellas personas que dicen, no, yo no me quedo callado. No, yo sí le dije. Y son aquellas personas que siempre quieren imponer su voluntad en su entorno. Son personas que por lo general son toros. Torito, ¿me estás oyendo? La cabra es un animal sumamente diferente. Y aunque tiene cuernos y aunque también los utiliza, la cabra es diferente. Mira, la cabra por naturaleza no es agresiva. La cabra por naturaleza es reactiva. Y ella no acepta mucho de los demás, ¿sí? Reacciona de una forma inflexible en cuanto al entorno. Es decir, el toro lo que quiere es cambiar su entorno, hacer lo que él dice. La cabra no. La cabra dice, no me interesa. Pero ¿sabes qué? No deja que el entorno influya en él. El toro es agresivo, la cabra es terca, ¿sí? La cabra es aquella, como si alguien se identifica con la cabra, es como si aquella persona dijera, mira, por mí que hagan lo que quieran, pero yo no lo voy a hacer. Oye, pero es en bien de los... No, yo no. La cabra es terca, no es agresiva. Esa cabra, dice el Señor, también se tiene que sacrificar. Y tenemos a la oveja. Y a lo mejor tú pensarás, este es el bueno, ¿verdad? No, los animales no son buenos ni malos. Simplemente Dios los hizo así. Pero la oveja, ¿sabes qué es? La oveja es dócil, no cuestiona nada de los demás, absolutamente, y reacciona de una manera dócil. Y si todo el rebaño dice que se vayan para allá, la oveja también se va para allá. Y si dice todo el rebaño que se vayan para acá, la oveja también se va para acá. Hay algunas personas que son como las ovejas, con tal de no tener problemas, ¿no sabes qué? Y estas tres formas de reaccionar en las personas, estas tres formas se tienen que sacrificar. Si tú eres como el toro que siempre quieres imponer tu voluntad y quieres que los demás hagan lo que tú dices y que digan lo que tú dices y que piensen como tú pienses, creo que tú tienes un toro que sacrificar. En cambio, si tú eres como la cabra que dices, no me interesan los demás, pero a mí que no me molesten, yo voy a seguir haciendo lo que yo voy a hacer, creo que tú tienes una cabra que sacrificar. Y si tú eres como una oveja, que si todos inclusive pecan y dices, con tal de llevarla en paz, pues yo también voy a seguir la corriente, tú tienes una oveja que sacrificar. ¿Qué eres? ¿Agresivo, terco o pasivo? Todos tenemos algo que sacrificar, porque si no lo sacrificamos, no estaremos delante del Señor. El ser agresivo como el toro es bueno, sí, para luchar en contra de lo que está mal. El ser terco como la cabra es bueno, sí, para permanecer en la palabra del Señor. ¿Sabes qué? Yo y mi casa seguiremos al Señor. Y el ser manso como la oveja es bueno, sí, pero para obedecer la palabra de Dios. Pero cuando no es utilizado de estas características, se tienen que sacrificar. El día de hoy yo te dije que el débil podría hacer mucho, sí,
cuando presenta estos sacrificios delante del Señor. ¿Por qué? Porque cuando esto sucede, tú te acercas a Dios y entonces no importa que el mundo se te venga encima. La palabra de Dios dice, más son los que están con nosotros que los que están con el mundo. Si tú estás cerca de Dios como lo estuvo Jesús, como lo estuvo Pablo, como lo estuvo Elías, tú podrás decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que si tú estás tirando fuerte de la cuerda en la vida y del otro lado sientes que son muchos los que están tirando del otro lado en tu contra, créeme, si tú aprendes a presentar tus sacrificios delante del Señor, tu SOS, santidad, ofrenda y sacrificio, tú podrás decir con claridad, como lo dijo David, no importa que esté muy grandote Goliat, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi nombre es José Moreno. Comparte este video, suscríbete y no olvides darle un clic a la campanita. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.